Ok. Digan, hacen la manito, mándenos. Sí, ya nos ven. Perfecto, súper. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Tu Live. Este es un podcast donde hablamos de mentalidad emprendedora. Y cuando digo mentalidad emprendedora, no solamente me refiero al mero hecho de crear una empresa. Eso conlleva muchas cosas. Por ejemplo, yo soy una project manager que desarrolla proyectos, desarrolla startups desde cero y también hablamos de los diferentes roles que entran en las startups, de la mentalidad, hablamos de habilidades blandas y todos los temas que conciernen a este mundo del ecosistema digital. Entonces, hoy tenemos una invitada que viene a hablarnos desde el mundo de la ciencia de los datos. Ella es una científica de datos, pero como siempre no me gusta presentar a la gente, me gusta que la gente tenga el derecho que le corresponde de presentarse. Entonces, Du, cuéntanos quién eres y bienvenidas a este espacio. Súper, súper. Aquí súper emocionada y agradeciendo que la tecnología nos deje llegar a todos lados, definitivamente. Pues Du es una mujer venezolana, migrante, acogida acá en Colombia, científica de datos, estadístico de profesión, siempre me gusta decirlo así, estadístico de profesión y científica de datos por pasión. Soy mamá, soy abuela, soy esposa, pues añadiéndole un poquito del sabor humano a la ciencia de los datos desde hace bastante tiempo y pues nada, aquí. Súper, súper, Luz. Gracias por esa presentación. Me encanta porque yo siento que a veces la gente de entrada se presenta con sus títulos. Entonces, antes, si a nosotros nos quitaran los títulos, ¿qué queda? O sea, pierde su identidad. Es importante reconocer lo humano y me gusta porque tú hablas desde la ciencia de datos humana, el análisis de la ciencia de datos humana y ya ahorita vamos a profundizar en el tema. Seguro, Bueno, seguro. hay algo que quiero, con lo que quiero inaugurar esta conversación, y es que yo siento que a veces en este mundo de las startups, bueno, sí, hay un área que se encarga del análisis de los datos, pero siento que en el equipo todas las personas deberíamos conocer de datos porque los datos nos llevan a las tomas de decisiones, sobre todo los líderes de equipo. Entonces, ¿por qué crees que los datos muchas veces entran como de manera forzada y no hay esa introducción fluida en que alguien diga, me quiero formar en datos porque esto complementa mi carrera o le da un análisis más holístico a lo que yo hago y me permite tomar mejores decisiones? Fíjate, Maya, yo creo que eso viene históricamente desde que relacionamos datos con matemáticas. Entonces la gente dice que matemáticas nada que ver, pero estos adelantos tecnológicos y este alcance de lo que es la ciencia de datos como tal ha dejado ver los datos como algo que está presente en cada uno de nosotros. Todos dejamos una huella digital, que eso es datos. Todos generamos todos los días datos y millones de datos. Entonces creo que ese cambio de perspectiva o ese romper ese paradigma con los datos, creo que nos deja más pie en tierra de lo que estamos pasando ahorita como humanidad y evidentemente se rompe aquello de que datos es estadística, estadística es matemática y sape gato. Entonces, Claro, claro, es como un sesgo en la cultura, esto es muy difícil, esto no le entro, o sea, es como, sí, entiendo, totalmente cierto y profundo porque es como el verdadero origen del problema, digámoslo así, porque necesitamos más personas formadas en datos. Bueno, ¿cómo sí. decidiste entrar tú al mundo de la ciencia de datos y qué te motivó a seguir adelante? Siempre lo digo en estos espacios. La ciencia de datos, pues es un término que estamos utilizando desde hace 10 años para acá, con más frecuencia, pero realmente la ciencia de datos en cuanto a perspectiva profesional, viene dada otra vez por los avances tecnológicos que nos dejaron tener cómputos y almacenamiento en mayor proporción, ¿sí? Por todo aquello del nacimiento de la Big Data, del procesamiento de millones y millones de datos, pues entonces allí se unieron, allí convergen dos
dos ramas muy importantes, la estadística como matemática aplicada y la programación, ¿sí? Todo lo que es ingeniería de software, computer science, todas esas cosas se unieron para crear científicos de datos. Entonces, pero todo ese compendio, ¿no? Por ahí va la ciencia de los datos. Uh-huh. Súper. Du, bueno, tú eres una mujer de origen venezolano que vive hace aproximadamente 5 años aquí en Colombia. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al migrar? ¿Cómo los superaste? Tú me contabas en la planeación de este live sobre el tema de la dignidad y el agregar valor. Quiero que me cuentes nos cuentes a profundidad sobre eso. Bueno, ya nuestro primer acercamiento de las dos estuvo en eso, o sea, cuáles han sido mis desafíos como científico de datos y todo eso, y al describirme, yo siempre digo que soy migrante, y ya todos me están viendo, pues soy venezolana en Colombia, y uno de los más grandes desafíos en cuanto a mi carrera como tal, y mi carrera científica de datos fue llegar a ser migrante, mujer, pues ya ven mi fenotipo, migrante, mujer, si se puede decir afroamericana, en un país nuevo, donde tenía cero historia laboral. Ese fue uno de mis grandes desafíos. Pero eso todo venía el viento unido, en contra, todo el viento en contra. Todo, absolutamente todo. Pero mi mayor desafío estaba aquí, en mi mente, porque yo no me sentía digna de alcanzar un puesto laboral acá en Colombia, pues siempre pensé, ¿será que yo le estoy quitando el puesto de trabajo a una persona colombiana? ¿Será que todo eso será que nos ponemos, ¿no? O sea, si estaré haciendo bien, yo no tengo historia laboral, tengo más de 40 años, empezar de nuevo. O sea, todos esos obstáculos me los creaba yo en mi mente. Mi primer trabajo fue como docente de matemáticas y en alguna oportunidad al ver, pero fue así, al ver a los muchachos a los que yo le estaba dando clase, cómo avanzaban, cómo tomaban ese cariño por las matemáticas enseñadas desde otra perspectiva, yo fue como un flash, ¿sabes? Esas cosas que le pasan a uno así. Yo dije, no, espérate, yo estoy aportando valor. Mi conocimiento está aportando valor a esta tierra que me acoge. Mi conocimiento tal vez no lo tengan todos, porque pues hay pocos estadísticos. Yo quiero avanzar. Fue allí cuando definitivamente el cambio dentro de mi mentalidad hizo que llegaran cosas buenas, ¿sí? Porque O toda sea, actitud. tú tuviste que hacer, o sea, a ver, profundicemos esa parte. Cambio de mentalidad, yo me imagino como destruir creencias limitantes, empezar a construir Absolutamente. pensamientos nuevos que me impulsen en la mentalidad correcta de decir, yo creía que no podía porque era migrante, no, yo tengo toda la dignidad, yo puedo, yo soy capaz, yo merezco esto. O sea, cuéntanos un poco sobre ese proceso. Bueno, Maye, fue duro, no fue inmediato. Yo creo que vine a arrancar como se dice, vine a arrancar como al año y medio, ¿sí? Al año y medio de haber estado ya radicada acá, entendí, bueno, a mí me gusta definirme de dos maneras después de todo este proceso. La primera, resiliente, y la segunda, hija de Dios. Yo entendí que la dignidad no me la da la nacionalidad, no me la da mi estatus social, no me la da nada de eso. Mi dignidad me la da ser hija de Dios. Y yo soy hija de Dios en cualquier lugar del mundo. Y me decían, mira que fue tanto que esto lo interioricé, me decían, cuando tú ves al mundo desde el espacio, no hay fronteras. Las fronteras son creaciones del hombre. Entonces yo eso lo asumí y dije, no es así, pero fue así. Entonces me sentí digna de entrar a un concurso
esta parte me encanta mucho, me sentí digna de entrar a un concurso de un bootcamp de científicas de datos, era para mujeres. Al principio concursamos, presentamos el examen, casi 1.800 mujeres y quedamos solo 50. Y ya ahí era otro impulso más, terminar el bootcamp, empezar a entrar en el mercado laboral como lo que era. Yo soy estadístico, ¿sí? Entonces era eso, yo sí puedo aportar y fue Te completamente paraste en diferente. tu valor personal, te paraste en tu valor personal y decir, yo soy esto y voy a entrar como esto que soy, no como otra persona, como otro Es rol, no, es correcto. esto. Uh-huh. Y Súper. no tengo miedo. Y a mí se me olvidó, porque si tú me preguntas, a mí se me olvidó que yo tenía más de 40, a mí se me olvidó que yo era de Venezuela, a mí se me olvidó que todas esas cosas, porque está definitivamente es un concepto holístico de la persona. No está en mi título, no está solamente en mi título, no está solamente en mi mente, no está solamente en mi disposición, es el conjunto de todo. Claro, y yo creo que las etiquetas hacen mucho daño, ¿sabes? Son muy buenas como para, digamos que si yo te voy a presentar o te vas a presentar, tú dices, bueno, soy científica de datos, pero eso no me, digamos, me define, o sea, no te define a ti, a mí no me define que sea project manager, porque tengo otras habilidades, tengo otros conocimientos, tengo otra experiencia, entonces es como que las etiquetas sirven para cosas momentáneas, pero realmente uno es una evolución constante. O sea, quedarnos con una etiqueta es limitarnos y limitar nuestro potencial. Es correcto. Uh-huh. Y bueno, y te cuento, después de eso hice una maestría, algo que había soñado durante todo mi proceso laboral y la hice acá. He conseguido proyectos súper chéveres, o sea, definitivamente es creérsela, es la actitud. Uh-huh. Ok. Bueno, ahorita vamos a hablar de los proyectos. Quiero que me describas el papel de la ética en la inteligencia artificial y cuáles son los mayores desafíos éticos que enfrenta actualmente la industria. Wow, mira que también es contar una historia que nos está sucediendo hoy día. Como todo y que está caliente, ya te voy a decir, es una noticia caliente, ya te voy a decir por qué. Como todo cuando las cosas son novedosas y creo que a partir de la pandemia esto fue un boom, la transformación digital a todo nivel de las empresas, el adecuamiento. Yo ahora puedo tener una nube donde puedo almacenar muchísimo más datos. Yo ahora tengo cómputo en nube, cómputo real, donde puedo hacer estudios y trabajar con los datos. Todo esto dio pie para que se empezara una carrera de la cual todavía estamos siendo partícipes, una carrera por hacer predicciones, una carrera por tomar los datos y trabajar con ellos sin conocer en muchas oportunidades, en hacer cualquier tipo de proyectos, de investigaciones, de llevar a cabo y colocar en producción una cantidad de modelos. Y en ese interín se nos olvidó esto de la ética, ¿sí? Tomábamos Wow. los datos y hacíamos modelos y bueno, hacíamos modelos que no sabíamos de verdad qué era lo que estábamos haciendo. Esto de Bueno, la como yo ética. digo, vamos a la filigrana del asunto. O sea, cuando dices se nos olvidó esto de la ética, ponnos casos puntuales de cómo se nos olvidó la ética. Perfecto. Mm, nosotros tenemos una deuda. Ahorita se habla mucho de eso, ¿no? De la deuda que estamos teniendo. Ya vaya, tú algo por acá que puede ser súper chévere contarlo tal textual, ¿no? Nosotros nunca pensamos que tan rápido íbamos a desempeñar un papel tan importante en la vida de muchísimas personas, ¿sí? De la humanidad, pudiésemos decir. Entonces, en esto se nos olvidó que hay diferentes, esa es la deuda que tenemos, es una deuda de sesgo, ¿sí? A nosotros se nos olvidó modelar o hacer investigaciones en ciencia de datos
para todos en general. Y aquí va, tenemos una deuda de sesgo en género, donde, por ponerte un caso que lo vivimos a diario, empezamos a modelar los datos financieros, crediticios. En lugares como nuestra Latinoamérica, lamentablemente, donde las mujeres no tienen el mismo acceso a créditos que los hombres, modelamos con datos masculinos en su mayoría. No se equilibró nunca el espacio muestral con el que estábamos trabajando. Nunca se equilibró y ahora los mismos modelos están dando como que los hombres tienen mayor acceso. Si tú colocas y metes los datos en el modelo y colocas un hombre y una mujer, muy probablemente al sexo masculino se le dé el crédito más rápido que a una mujer, porque la inteligencia Claro, eso es artificial real. Mira que aprendió con datos de hombres. de hombres. Eso por No, un y lado. eso es real porque me acuerdo que estuve en el Chios Global Forum, que lo van a hacer ahora en Medellín. La gerente del banco de Bancolombia aquí en Colombia, en Panamá, que tiene otro nombre, no recuerdo ahora, ella decía que estaba en su lucha porque muchas veces a las emprendedoras les niegan los accesos a créditos financieros para impulsar sus negocios porque el sistema de alguna forma las rechazas precisamente por esa mala recolección de datos y malos estudios a nivel de créditos. Y se ha demostrado a nivel de los mismos datos que las mujeres tienen mejores capacidades de pago y de cumplir con sus obligaciones financieras que los hombres. Es correcto. Otro de los sesgos que tenemos es los sesgos en cuanto a raza. ¿Sí? Bueno, veíamos con esto de la pandemia, si tú tienes un modelo que estás entrenando con rostros normalmente de gente caucásicos y todo, y colocas, lamentablemente tenemos que decirlo, colocas muy pocos rostros afroamericanos, latinos, todo esto, entonces el modelo va a tender a la hipótesis que esté haciendo, a tender a irse hacia el lado de las personas caucásicas. No pasa así es duro que yo lo diga, pero no pasa así en esos modelos que en ocasiones encierran rostros peligrosos. Por lo general, ya tú sabes cuáles rostros peligrosos son los que van a quedar, ¿verdad? Entonces, claro. Eso es una deuda que tenemos los científicos de datos con la humanidad. Decíamos en estos días, por eso te digo que es historia muy reciente, hace como menos de un mes, la UNESCO hubo un encuentro virtual de ciencia de datos, bueno, realmente de inteligencia artificial. Y allí se quedó con esto. Necesitamos políticas internacionales y nacionales, así como marcos regulatorios para garantizar que estas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, beneficien a la humanidad en conjunto. Y tenía que pasar todo esto que nos está pasando para tomar este tipo de acciones, ¿no? Fíjate que es bien importante esa parte de la ética tú decías cuando conversamos la primera vez, esos desafíos que tenemos como científicos de datos. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como científicos de datos es eso, es que cada vez que yo tenga que hacer un modelo, trate de equilibrar mi data para que no falte nadie. ¿Sí? Wow. Wow. Es que ahora digamos que el problema no lo estamos viendo porque esto está en boga, están surgiendo diferentes aplicativos, están haciéndose desarrollos, pero dime tú, con el entrenamiento que se le está dando, no sé, en unos pocos años esto va a ser tremendo donde no se le haga un control consciente, ético, que verdaderamente esto se vuelva en pro y no en contra de nosotros. Mira, a mí me gustó algo de ese encuentro de la UNESCO, y era que
Me gustó esto, lo voy a leer textual. Necesitamos una inteligencia artificial centrada en el ser humano. ¿Sí? La IA debe estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no al revés. Eso me gustó, eso lo rescato de ese encuentro internacional que propuso la UNESCO. De verdad, eso esa es no una delgada línea. Sí, wow, súper, gracias por traer esa acotación, porque es una delgada línea, porque si tú estás en el mundo de los negocios, las personas en los negocios piensan en los resultados de negocio, ¿cierto? Entonces, ahí hay una delgada línea porque tú dices, bueno, ¿son los negocios o son las personas? O sea, ¿cómo yo puedo integrar eso y no ser un separatista que diga, no, es que el business es el cash y es lo que me hace que mi negocio permanezca? Sí, pero hay que abrir la mente y decir, bueno, es el cash, pero también son las personas, ¿cómo hago yo para que esto juegue a favor de las personas a las que le estoy sirviendo y además me genere cash? O sea, es como que encontrar una visión holística en la solución del problema. Pero sí hay la posibilidad. Total, porque me imagino que no en todas las áreas habrá posibilidad, o sea, hay que también aprender a aceptar ciertos límites y a respetarlos, porque igual hace parte de la naturaleza de todo. Bueno, entonces, ¿cómo podrías garantizar que la inteligencia artificial sea inclusiva y no perpetúe estos sesgos en la sociedad? Ves que allí está nuestro compromiso, ¿sí? Ahí está nuestra ética, nuestra responsabilidad. Yo siempre he dicho que cuando estamos trabajando en datos, y aquí voy a hacer un apartado, pero mejor lo hago al final, cuando estamos trabajando con datos y nosotros somos los que modelamos, nosotros somos los garantes de que todos esos set de datos con los que nosotros vamos a trabajar definitivamente estén equilibrados, ¿sí? No permitamos, no permitamos conjuntos de datos. Ya sabemos que hay big data, sabemos que hay millones de datos. Permitámonos entonces ser un poquito éticos, ser éticos, no un poquito, ser éticos y saber manejar los datos sin favorecer o desfavorecer a nadie. Y esto no estoy hablando solamente de seres humanos, ojo, no estoy hablando solamente de datos financieros, no estoy hablando solamente, es la totalidad de los datos. En el hipótesis que nosotros vayamos a validar, sea cual sea la variable que estemos estudiando, ser equilibrados. No actuar en favor o para desfavorecer a alguien o algo. Claro. En este sentido, entonces, ¿cómo podríamos ayudar a las empresas o a las personas que están detrás de las empresas que toman las decisiones a comprender mejor el valor y la importancia de los datos y la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo podríamos, digamos, poner esas bases o decirle, hey, señor empresario, necesitas entender o necesitas comprender que esto es importante? Maye, nosotros estamos partiendo como desde la mitad de la carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya te dije que en el afán de no quedarnos atrás, empezamos a realizar modelos, empezamos a estar queriendo predecir cosas que nos sirvan. Estoy hablando ahorita más que todo en ese ámbito de marketing, de finanzas, ¿sí? Queríamos La avanzar. gratificación instantánea, la velocidad de la luz, todo. Sí, queríamos eso, tal cual. ¿Qué pasa? Que nos olvidamos del principio. Y por eso yo hoy voy a comentarlo aquí contigo porque me encanta. Nos olvidamos de la cenicienta en los datos. La cenicienta en los datos es la gobernanza de los datos, el gobierno de los datos. ¿Qué pasa? Que esa es la semilla. Si yo traigo datos de mala calidad, mis resultados van a ser de mala calidad. El resultado de los modelos va a ser de mala calidad. Estamos ahorita, después de todo este tiempo, después de la pandemia, estamos ahorita viendo
que teníamos que empezar desde el start, ¿sí? Desde el comienzo, empezar desde la línea de salida. Entonces ahora hay muchos modelos, estamos viendo que hay muchos modelos que no están arrojando los resultados que se requiere o que requeríamos en el principio. Hay modelos que no están siendo efectivos. ¿Por qué? Porque la data vino mala. La data vino sesgada, la data vino, es dark data, no era la idónea para yo empezar a modelar. Entonces, en este mundo de datos, pues eso, empezar desde el gobierno de los datos, empezar a entender por qué son mi capital, porque es el nuevo capital, ese nuevo oro que hay dentro de nuestras compañías, empezarlo a entender, canalizarlo para luego modelar y obtener los resultados que queremos con todo lo que hacemos. Wow. Entonces, ese disciplinado, consciente y responsable. Ajá, tal cual. Fíjate que ya estamos hablando de dos cosas. La primera, la ética, y ahorita datos de calidad. Entonces, ¿qué pasa con las empresas hoy? Yo creo que le llegó, yo creo que ya estamos a punto de ver a esa Cenicienta transformada en princesa. Ahí está la gobernanza de los datos. Ahorita se está viendo mucho hacia allá, hacia generar datos de calidad desde el comienzo, al génesis, ¿sí? El génesis es tener datos de calidad para poder hacer el resto. Si tú tienes datos que no son confiables, si tú tienes datos sesgados, si tú tienes datos que no había razón de ser para ser recolectados, pues tus modelos van a ser un fiasco. En cambio, si tú haces una recolección de datos consciente, desde el comienzo, este dato es por esto, voy a recoger este dato por esto, mi unidad de este dato, mis metadatos van a ser este y este, tus modelos van a ser muy efectivos. Entonces, wow. Consejo para las empresas, piensen en gobierno de los datos. Wow, eso está brutal. Y haciendo un ejercicio de pensamiento lateral, porque desde mi área, que es el Project Management, digamos desde mi core, la gobernanza es lo más importante al momento de iniciar un proyecto, o sea, que tengamos claro en esa planificación, en ese consenso, en esos tomadores de decisiones, cuáles son las prioridades, cuáles son los roles, cuál es la información relevante, qué es lo que nos agrega valor. Es como lo mismo, ¿no? Es lo mismo en otra área, pero está muy relacionado. Y ahorita vamos a hablar de eso porque tú me contaste sobre la importancia de que era la gestión de proyectos teniendo en cuenta el área de la ciencia de datos, que es muy diferente. Y bueno, ahorita vamos allá. Antes quiero preguntarte algo. Para todos los que estamos, y para nadie es un secreto que el tema de todo este tema de desarrollo de software, ciencia de datos, hay una brecha grande porque de 10 personas, una es mujer, de las que está digamos que ejerciendo esta maravillosa profesión. Entonces, ¿qué consejo les das a las mujeres que quieran entrar en el campo de la tecnología y la ciencia de datos? Ok, Maya, mira, en ese particular toca fibra sensible. Los que estamos trabajando en datos sabemos que estamos trabajando en la inteligencia artificial. Muchas veces esa inteligencia artificial en esta revolución 4.0, en esta revolución industrial 4.0, donde todo lo queremos automatizado, donde vamos hacia ese proceso, la mayor cantidad en nuestros países latinoamericanos, la mayor cantidad de puestos de trabajo que se van a ver de una u otra manera afectados por el avance de la inteligencia artificial, los lleva mujeres. Son ejercidos por mujeres. Entonces, esto forma parte de lo que hablábamos al comienzo de la ética. El primer caso de uso que yo trabajé se pronosticaba que cuando ese conjunto de modelos de inteligencia artificial que nosotros estábamos haciendo llegara a su máximo culmen, ¿verdad? Lo tomaban así, lo cuantificaban en 70, 80 puestos de trabajo que ya no iban a existir. Y en su mayoría eran mujeres, eran ejercidos por mujeres.
Cuando tocamos esta fibra que estoy trabajando, o sea, que es que cuando tú eres un ser humano consciente, dices, Dios mío, en nuestras tierras donde hay tantas mamás solteras, donde estos trabajos los ejercen mujeres, ¿qué va a pasar cuando esto llegue de verdad? Entonces, definitivamente yo a las mujeres que están pensando, a las mujeres que ven la ciencia de datos como algo posible, no algo sexy, este, a esas mujeres las aliento a que vean los datos como una oportunidad de mejorar sus calidades de vida. Definitivamente no es tan difícil como parece. En datos hay una cantidad de roles que todos los días estamos viendo que nace un rol nuevo. No tienes que ser científica de datos, hay analistas de datos, hay data entry, hay data steward, hay un montón de trabajo en datos que va a hacer posible que tu calidad de vida se enaltezca. Entonces yo definitivamente apuesto por las mujeres, lo hago desde mis comunidades a las cuales pertenezco, lo hago desde colocar mi ejemplo porque no está sencillo venir y conversar que yo soy inmigrante, todas estas cosas, pero yo lo hago con todo el amor para que las mujeres vean en mí esa posibilidad real. Súper, súper. Bueno, si quieres, me hablas del método que usan ustedes como científicos de datos, podemos hablar un poco de eso y así pues le damos como una píldora inicial a las personas que de pronto se quieren involucrar en este mundo y es como que por aquí podemos empezar, digamos, estudiando este método. Entonces cuéntanos un poco sobre el método que usan ustedes como científicos de datos. Eso me encanta porque sé que lo van a ver muchas personas que están en el mundo de la gerencia de proyectos como tal. Nosotros los científicos de datos y un proyecto de datos como tal se lleva de una manera que todos conocemos, a ver, no es no, sí es muy sencillo, pues eso lo vemos todos en nuestras profesiones, que es el método científico. Nosotros partimos del método científico para llevar a cabo nuestros proyectos. ¿Qué pasa? Que ahorita se ha confundido nuestro trabajo, que si bien tiene un montón un porcentaje grande de programación, se tiende a confundir nuestro trabajo con un desarrollo de software, con cosas inherentes a la programación. Pero nuestro trabajo es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir del método científico, de lo que ustedes conocen como desde la recolección de los datos, ¿sí? Y hay mujeres, hay campos, hay en esa recolección de los datos, todo esto, tener el caso de uso descrito, que es lo que yo quiero hacer, partir de una hipótesis y de ahí en adelante corren todos los procesos como cualquier científico, ¿sí? Como cualquier científico, corren los procesos. Yo primero voy a levantar una hipótesis, voy a ver qué voy a contrastar, voy a hacer mi investigación, esa investigación la voy a llevar, voy a entender todo, ese entendimiento del negocio, es el entendimiento de los datos, es prepararlos, es modelar, escoger qué voy a hacer con ellos para luego evaluar si ese experimento me dio bien, sigo adelante y sigo a producción. Si el experimento no me salió bien, me tengo que devolver y empezar otra vez si tengo que variar hipótesis, ¿sí? Entonces nuestro trabajo va mucho más allá de tener, tengo que hacer este trozo de desarrollo o esta funcionalidad de mi desarrollo en 2 semanas y sigo avanzando. Si lo termino, sigo avanzando. El de nosotros no. El de nosotros, a lo mejor yo hago esta funcionalidad, pero no me sirvió y me tengo que devolver. Y por eso no es que no culminemos esta etapa exitosamente. Siempre va a ser un éxito saber por dónde no te vas a meter. ¿Sí? Claro, claro. Pero es que yo creo que ahí se va de nuevo a la gratificación instantánea y a la velocidad del proceso y no respetarlo. Yo creo que eso es súper importante.
Y ahí profundízanos un poco, danos filigrana del tema de la gestión de proyectos, porque tú me conversabas de eso, que el tema de gestionar un proyecto de datos es diferente precisamente por el método científico y porque ustedes tienen un proceso con un dinamismo totalmente distinto a un proyecto de tecnología normal. Alguien comentaba por allí que a Du hay que hacerle caso porque Du es visionaria. Entonces, yo siempre, los últimos días he estado hablando en pro de que las personas se preparen para gestionar proyectos de ciencia de datos. Ahí hay una ventanita por el cual nos podemos ir y empezar a hacer match entre la agilidad que pues el manifiesto ágil tú lo lees y te cautiva, pero entonces hacer match de esa agilidad que con la cual se trabajan los proyectos de software con el método científico, que en este caso nosotros utilizamos CRIS DM, ¿sí? CRIS DM o ASUM. CRIS ahora se convirtió en ASUM DM, que son de minería de datos. Utilizamos esos dos metodologías, son metodologías de trabajo, y lo que hay es que unir perfectamente el marco de trabajo ágil, bien sea Scrum, Kanban, Scrum, todo eso que tú conoces mejor, Maye, con el método científico. El que logre hacer ese match entre las dos cosas va a ser un muy buen gerente de proyectos de ciencia de datos o gerente de proyectos de datos. Ahí les dejo esa. Todavía, al día de hoy, yo he trabajado tanto para empresas muy pequeñas como muy grandes. Y al día de hoy no he visto ese match perfecto entre las dos cosas. Entonces, por allí está. Como dice Gabriela, sigamos consejos, que el que sigue consejo llega viejo. No, pero mira, eso que dices, incluso muchas veces, y yo te lo digo desde mi visión como PM y de los aprendizajes que he tenido, y es que el tema de lo que tú estás diciendo, la integración de las metodologías, ni siquiera se trata de que te vuelvas expertos en los temas, sino de que tengas la sensibilidad, la conciencia y la coherencia de entender el contexto y empezar a decir, bueno, aquí hay que hacer esto, vamos a integrarlo. Pues si yo no sé, consulto con el equipo, empiezo a hablar con cada persona, empiezo a investigar y empiezo a generar ese consenso de que me permita a mí evolucionar y permita que el proceso y que el proyecto evolucione hacia los objetivos que se quieren. Entonces, es como un tema de habilidades blandas, combinadas con habilidades técnicas, pero más de habilidades blandas y de tener esa capacidad de escucha y esa intuición, coordinarla o enfocarla a llevarla a eso que queremos conseguir en el proyecto. Sí, Maye, yo creo que es súper importante y ojalá me estén escuchando y nos escuchen, porque esto va a quedar grabado y mucha gente va a poder acceder a esta grabación. Ojalá que cada persona que esté en esos roles de Scrum Master, de Product Owner, de PM, ojalá que lo que tú estás diciendo, que concienticen que nosotros somos científicos y que de repente hay una gran diferencia entre científico y desarrollador. Porque yo debo tener la libertad, y es deber, ¿no? Yo debo ser libre para culminar una etapa de mi investigación y poder decir, aquí no está la solución, me devuelvo. ¿Sí? Yo debo poder sentir esa libertad que tal vez el desarrollador va desarrollando y va probando y esto quedó y ya quedó y no sé qué, pero yo lo que hice hoy puede que mañana no sea tan cierto la hipótesis que validé. ¿Sí? Claro. Entonces eso, o sea, véannos como científicos en este proceso, véannos como científicos, no como desarrolladores. Aunque ese es el término dentro de la agilidad.
hay Product Owner, hay Scrum Master y hay desarrolladores. Pues a nosotros nos tienen que ver de una manera diferente, nosotros somos científicos. Claro, igual ese es el trabajo del Scrum Master porque es integrar, digamos que todos los actores que hacen parte del proceso, sean el Product Owner, el equipo developer, los stakeholders, la empresa, las personas de negocio. Entonces creo que es importante hacer conciencia de eso. Bueno, tú, para finalizar, quiero que me compartas 3 consejos o 5 consejos, ya tú me dirás, que le quieras dar a las personas que están ingresando en este mundo de la ciencia de datos y todo esto que está en boga de la inteligencia artificial para, digamos, potenciar y efectivamente hacer un impacto positivo en las empresas y no como simplemente usar el tema porque está en boga o porque simplemente estamos hablando de inteligencia artificial y tenemos que estar ahí, sino porque realmente quieres aportar valor con estos conocimientos. Bueno, lo primero es que la ciencia de datos supone un mínimo de conocimientos, ¿sí? O sea, no es tan, tienes que tener conocimientos tanto de programación como conocimientos estadísticos, ¿sí? La ciencia de datos como tal, el científico de datos, pues requiere de esta unión de conocimientos. Eso. Entonces, que no es tan sencillo como tomar 2 cursos y ya. No, supone ser curioso, supone tener el conocimiento de qué son los datos, para qué sirven, dónde los recolectamos, qué podemos hacer con ellos. O sea, supone ser muy curioso. Eso, primero. Sin embargo, con ahínco se logra. Segundo, los científicos de datos como tal es en general. Nosotros necesitamos de la expertise de abogados, si queremos hacer un proyecto para el área legal, necesitamos la expertise de ingenieros, necesitamos la expertise de médicos, necesitamos la expertise de todas las profesiones para poder potenciar su nivel empírico de esa expertise con nuestras capacidades científicas para lograr que con esos datos que se colectan se genere valor a nivel de la inteligencia artificial. Necesitamos de todas las profesiones para hacer nuestro trabajo. Es decir, no nos las sabemos todas. Entonces, lo primero, no tenerle miedo al conocimiento que hay que tener, lograrlo. Lo segundo, necesitamos de todas las profesiones. Lo tercero, no creer, tener la capacidad de discernir entre lo que se dice y lo que es de verdad. Porque por ahí dicen que esta profesión, que nuestro trabajo es el más sexy del mundo. Eso es mentira. Eso es completamente falso. No tiene nada de sexy. Es laborioso. Hay que trabajarlo. Hay que sentir amor por lo que se hace. Porque si nos dejamos llevar, porque si el científico de datos gana toda la plata del mundo, eso no es cierto, ni en este país ni en ningún otro. Ajá, llevo 3. ¿Qué otro consejo? Definitivamente la comunidad es importante. No somos seres individuales. Nosotros en la comunidad podemos aprender de lo que el otro hace. ¿Sí? En comunidad vamos muchísimo mejor. No somos seres individuales, somos seres que vamos en manada. Los científicos de datos están rompiendo con esos paradigmas de que mi conocimiento es mío nada más. Allí está el valor de las comunidades. A mí me encanta y este espacio lo aprovecho para decir que hay comunidades como Data Science FEM, como científicas de datos, donde nuestro interés
es transmitirle conocimientos a las nuevas generaciones, a esos que están viendo la ciencia de datos como una oportunidad. Ahí estamos nosotros desde nuestras trincheras, auspiciando que a todos les llegue como le tiene que llegar el conocimiento en ciencia de datos. Wow, súper. No, están brutales esos consejos y yo creo que van a ser muy útiles para la audiencia en el momento que vean este tool. Quería agradecerte, Edu, por primero haber aceptado la invitación, segundo, haberte abierto la experiencia y compartir en total transparencia todo tu background, todas las cosas que has aprendido en este proceso. Y nada, gracias. No, de nada. Siempre que tengamos estos espacios, hay que aprovecharlos, donde podamos también dejarle una tranquilidad a todos los que leen por ahí que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo. Eso es mentira. Pasarán varias lunas para que podamos ver una catástrofe como esa. Eso es casi que inviable. Todavía necesitan de los humanos para poder generar entrenamientos y todo eso. Otra de las cosas que quiero no dejar pasar la oportunidad es decirle que la ciencia de datos también es humana, que nosotros todos esos datos los aprovechamos también en pro de la calidad de vida de mucha gente, de la calidad de vida de los discapacitados, de la calidad de vida a través de las investigaciones en salud, que gracias a Dios y a la investigación que se ha hecho con inteligencia artificial, pudimos ver el caso como la de la vacuna del COVID. En tiempos donde no hay todo esto que nosotros hacemos, a lo mejor hubiese tardado muchísimo más tiempo llegar a la vacuna. La ciencia de datos es humana porque incluye, porque aporta valor a nuestra calidad de vida y verla así es de la manera más responsable, más ética y más profunda de lo que nosotros hacemos día a día.